Vamos a abrir el corazón y nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Este capítulo nos habla de el nacimiento de la primera iglesia cristiana en la historia. Sucedió ahí, amén, en Jerusalén, donde el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa, amén, del Padre. Hablando del Espíritu Santo, Jesús les había dicho: vayan por todo, amén, el mundo y prediquen el Evangelio, pero antes, amén, esperen la promesa. Y ellos esperaron hasta el día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado con poder y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Ese fue el punto de arranque de la iglesia cristiana. Esa fue la primera iglesia cristiana, amén, que existió. Entonces es bien importante ir a entender qué sucedió, qué fue lo que Dios hizo en la vida, amén, de esa gente al principio, amén. Y hay algo que se llama el principio de la primera mención, y es importante porque eso nos revela que, amén, son los fundamentos que Dios ha establecido, amén, para nosotros, la iglesia de este tiempo. Ahora, una de las bendiciones más grandes después de que Dios nos salva es llevarnos a una iglesia. Esa es una de las bendiciones más grandes, amén. Yo le puedo contar, amén, que después de mi salvación, el regalo, uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado ha sido una iglesia donde yo pude llegar, aprender, amén, donde Dios me dio una formación para un día salir al ministerio. Y todo eso tiene que ver con una iglesia. Yo no estaría donde estoy ahora, yo no sería lo que soy ahora si no hubiera sido por una iglesia donde Dios me llevó y aprendí, se convirtió en la escuela de la fe para mí. Esa es la importancia, amén, de una iglesia. Dios fluye a través de vidas conectadas. Así es como Dios fluye, a través de vidas que están conectadas. Mira, la salvación es individual, pero se vive en una comunidad. La oración más larga registrada en la Biblia del Señor Jesucristo tiene que ver con la unidad de los creyentes. Usted puede leer en su casa Juan capítulo 17, y todo ese capítulo es una oración larga de Jesús. Y en esa oración Jesús está pidiendo algo: que nosotros aprendamos a estar unidos. Es la oración más larga registrada en la Biblia. Es importante esto porque el punto es la unidad de los cristianos, que ellos aprendan a estar unidos para que el mundo crea. Así dijo Jesús, que sean uno para que el mundo crea. ¿Sabe cómo vamos a impactar al mundo? Siendo uno, siendo de un corazón, siendo una iglesia unida. Ahí está hablando de la dinámica de la unidad de la iglesia. Dice: cuando la iglesia se une, el mundo va a ser impactado, porque el mundo va a ver la realidad de Dios en medio de nosotros. La gente va a decir: ellos tienen algo que yo no tengo. ¿Ves? La iglesia no se compone, amén, de gente perfecta. Por esa razón estamos aquí. ¿Quién puede decir amén? Amén. Si en la iglesia solamente hubiera gente perfecta, no habría iglesia. Simplemente toda la gente que va a una iglesia, amén, es gente que necesita a Dios. La iglesia es el lugar donde Dios está trabajando en vidas imperfectas y nos va Dios perfeccionando. La Biblia dice: el que comenzó en ustedes la buena obra la va perfeccionando. Una cultura de avivamiento depende de conectar nuestros corazones con la voluntad de Dios. Y esto es lo que vemos aquí, amén, en este texto de Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Este fue el momento donde el Espíritu Santo se derramó. Gente está siendo tocada por Dios y añadida, amén, a esa comunidad, amén, de creyentes. Y dice así, versículo 46: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón,
Una persona sencilla es una persona que no es complicada, ¿verdad? Cuando decimos, esa persona es muy sencilla, tú puedes, amén, platicar con ellos, tener compañerismo con ellos y te sientes a gusto con ellos. Dices tú, qué sencilla es esa persona. Es accesible. La gente sencilla es muy accesible. Y dice, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo de Atlisco. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde va la gente salva? Pero antes de llegar al cielo va a la iglesia, porque la iglesia es casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Dice, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, de eso quiero hablarte por un momento, del impacto de una buena asistencia. Así que vamos a abrir el corazón, vamos a dejar que Dios nos ayude, amén, esta mañana. Vamos a ver primeramente, la buena asistencia es una asistencia fiel. Eso habla bien, hermano, del cristianismo de cada cristiano. Cuando alguien es fiel a la iglesia, esa persona se está ganando una reputación, un testimonio de fidelidad. Eso va a hablar siempre bien de su cristianismo. Cuando yo veo gente en la iglesia que es fiel, ellos me demuestran un cristianismo muy poderoso, amén, de sus vidas, por su fidelidad. En la iglesia hay gente que tiene muchos años con nosotros. Hay gente que está ahí con nosotros desde que comenzó la iglesia. Hay gente que tiene 23 años, otros tienen 20 años, otros tienen 18 años, otros tienen 15 años. Hay gente que está con nosotros de hace muchos años, sirviendo a Dios. Amén. Ahora, eso no simplemente sucede. Se necesita algo de perseverancia. La Biblia dice aquí en el texto, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Se da cuenta que hay algo de perseverancia en esto? De estar cada día en el templo, hay algo de perseverancia. Uno tiene que aprender lo que es el perseverar en Dios. O sea, esto no es algo que solo sucede. Usted debe perseverar en esto. Debe ser algo muy intencional, porque hay cosas que siempre están tratando de impedir su asistencia a la iglesia. El diablo buscará robar su asistencia a la iglesia de 1000 maneras. Él va a tratar de cerrarle el paso cada vez que llegue el día de la iglesia. Y el diablo es muy sutil. ¿Cuántos pueden decir amén? A veces puede ser una visita inesperada, y no digo que la visita es del diablo. Amén, pero el diablo busca maneras. Puede ser una invitación a alguna otra parte el día de la iglesia. Usted sabe, amén, no siempre la gente le invita a cenar, pero ese día lo quieren invitar. O simplemente pereza, amén. O el que la última vez el hermano o la hermana no me saludó y ya no quiero ir a la iglesia. Ofertas, amén, de trabajo que interrumpen tu asistencia a la iglesia. O sea, son muchas cosas, muchas de ellas parecen muy legítimas. Hace poco se me acerca un joven y me dice, pastor, quiero que ore por mí, amén, por un trabajo. Yo digo, ¿tú necesitas un trabajo? Sí, dice, amén, me quieren dar un trabajo allá en Guanajuato. Y le dije, ¿y tú ya le preguntaste si eso es la voluntad de Dios? Porque la gente quiere que oremos por ellos, para que se le abran puertas, sin entender si eso es la voluntad de Dios para ellos. Yo siempre te he dicho, mira, Dios nunca te va a abrir una puerta que te aleje de la iglesia. Jamás, amén. Dios no te va a dar un trabajo que te interrumpa tu asistencia a la iglesia. Eso, imagínense, Dios haciendo eso, se contradeciría Él mismo. Si Él dice, sé fiel a la iglesia, y de pronto, amén, se abre una puerta que te impide estar en la iglesia, tú dices, creo que esta no es una oferta de Dios. Y uno tiene que tener discernimiento para eso, porque hay mucha gente, amén, que dejan de asistir a la iglesia porque encontraron un trabajo sin preguntar, Señor, ¿esto viene de ti?
David escribió muchos de sus salmos en relación con la casa de Dios. Uno de esos salmos es el Salmo 27, versículo 3 y 4. Mire lo que él dice aquí, lo importante que era para él la casa de Dios. Salmo 27, amén, versículo 3 y 4. Mire lo que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Escuche, todo lo que usted le pide a Dios debe de buscarlo. Una cosa le he demandado a Dios, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero mire que lo pone en el contexto de la guerra. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque se levante, amén, contra mi guerra. Porque muchas veces cuando tú quieres venir a la iglesia, se levanta guerra, se levantan enemigos, se levanta ejército. Pero él dice: yo estaré confiado, amén. Y lo que yo le he pedido a Dios es poder estar en su casa todos los días de mi vida. Amén. Entonces, para él este asunto no era cualquier asunto. David no era indiferente en su asistencia a la casa de Dios. Él se aseguró de que antes, amén, de morir, él iba a reunir una cantidad para la construcción de un lugar de adoración. ¿Se acuerda que eso fue el último proyecto de la vida de David? Pensar en la construcción de la casa de Dios. Él siempre pensó así. Amén. Salmo 122, verso 1, expresa su alegría de ir a la casa de Dios. Y él decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Hermano, venir a la iglesia debe ser un motivo de alegría, una causa de gozo en nuestro corazón. Yo me alegré. Él expresa su alegría de ir a la casa de Dios. El gozo, amén, de congregarse. Eso habla, hermano, de un corazón sano. Eso habla de una fe sana. Cuando un cristiano anhela estar en la casa de Dios, amén, y están velando a sus puertas, como dice otro pasaje: yo estoy aquí velando a las puertas, esperando que se abran para poder entrar. Eso habla de un corazón que anhela, amén, venir a la iglesia y estar en la presencia, amén, de Dios. Una alabanza que estaban cantando, amén, decía: Señor, ven a este lugar. Oh, ven a este lugar. Y esa, amén, el deseo del pueblo de Dios, su presencia en este lugar. Amén. Ahora escuche, el cielo es el templo de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 21, 22, amén, que Dios es el templo, o su presencia en el cielo. Mire lo que dice: y no vi en ella templo, allá en el cielo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Entonces, el cielo es el templo, la habitación de la presencia de Dios. Pero también la iglesia es el templo de Dios. Amén. Y también dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el templo que es el cielo, el templo que es la iglesia y el templo que es el cuerpo deben estar conectados. Son esos tres templos que deben estar unidos. Porque hay gente que un día quiere estar en ese templo llamado cielo, pero les cuesta mucho estar en el templo llamado iglesia. Y los tres están conectados: el templo que es mi cuerpo, el templo que es la iglesia y el templo que es el cielo mismo. Esos tres templos deben estar conectados.
En el libro de Daniel nos habla de las oraciones de Daniel. Daniel capítulo 6 versículo 10. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Pero ¿sabe hacia dónde oraba? Porque él estaba cautivo en una tierra extraña. ¿Sabe hacia dónde? ¿En qué dirección oraba? En dirección al templo. Su corazón estaba, aunque estaba cautivo, él anhelaba el templo. Él oraba pensando en el templo, el día que un día estuvieran una vez más en el templo de Dios. Escuche, amén. Dice, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo hacía antes. Él decía, hacia allá está Jerusalén, hacia allá está el templo de Dios, hacia allá está la casa de Dios, hacia allá, en esa dirección voy a orar. Qué importante, amén, es que nuestro corazón esté conectado, ¿verdad? Ahora, no todos los que van a la iglesia son verdaderos cristianos, pero todo verdadero cristiano va a la iglesia. Esas palabras las escribí hace muchos años, porque luego la gente dice, hey, no todos los que van a la iglesia son cristianos. Ok, no todos los que van a la iglesia son verdaderos cristianos, pero todo verdadero cristiano va a la iglesia. Amén. Hay gente que viene y todavía no es cristiana, pero está viniendo, gloria a Dios. Por algo empezamos. Yo muchas veces fui a la iglesia y yo no era cristiano, iba a la iglesia y todavía no era cristiano, pero llegó un momento donde fui a la iglesia y Dios me tocó y entonces vine a ser cristiano. Ahora nosotros compartimos una experiencia común. Estábamos perdidos, íbamos al infierno y Dios nos salvó. Ese es el testimonio de todos nosotros, ¿verdad? Amén, algunas cosas varían, pero básicamente es esto. Estábamos perdidos, íbamos al infierno y ahora somos salvos. En eso tenemos una salvación común, todos nosotros. En Hechos capítulo 4, en el verso 32 dice que todos los que habían creído estaban juntos. Y sabe que dice ahí que esa gente tenían las cosas en común y que eran de un corazón y de un alma. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Es como si esa iglesia está tan unida que palpitan en un corazón, todos en un corazón. Estaban fusionados y eran de un alma y de un corazón, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Compartimos una experiencia en común. Y se dice que los pájaros del mismo plumaje siempre vuelan juntos, ¿verdad? Lucas capítulo 17 versículo 37, hablando Jesús, dice: donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Amén. Donde esté el cuerpo, ahí van a volar las águilas y van a llegar hasta ahí, porque son del mismo plumaje y volamos juntos. Amén. Ellos van a volar desde cualquier punto, amén, para estar en el servicio. Algunos volarán contra los vientos, pero llegarán, porque la iglesia es su base, su punto de encuentro, su lugar de reunión. Es como el piloto que regresa de una misión al portaaviones para reabastecerse y volver a salir a otra misión, pero tienen un lugar donde volver a encontrarse. Esa es la iglesia. Lunes, martes, cada quien anda en sus quehaceres, pero llega el miércoles y todos vuelan al portaaviones para reabastecerse y seguir cumpliendo las misiones de Dios. Amén. Mire, un cristiano lejos de la iglesia, hermano, es como un pez fuera del agua. Está fuera de su elemento. ¿Ha visto alguna vez un pez que quiso buscar su aventura lejos de su elemento?
y saltó de la pecera y saltó del agua hacia la tierra. Y uno lo ve saltar así, dice, ah, mira, se está gozando. No, no se está gozando. Le falta su elemento. Un cristiano no puede vivir fuera de su elemento. La iglesia es su elemento. Amén. No podemos existir, hermano, fuera de esta unidad, créame. No podemos. En el momento que alguien se aparta de esta unidad, empieza a sentir que algo le falta oxígeno. Su fe se empieza a venir abajo, su espíritu se empieza a caer, algo empieza a suceder, porque uno no puede existir fuera de esta unidad. Es como si esta mano dijera, ah, ya me enfadé ser parte del cuerpo, ya me voy, ¡pac! Y se va. Y al ratito está toda ya muerta. ¿Por qué? Porque esta mano solamente puede existir unida a todo el cuerpo. Y dice la Biblia, nosotros somos eso, miembros de un cuerpo. El ojo no puede decir al oído, no te necesito, ni el oído, amén, al ojo o a la nariz, no te necesito, o las pies a las manos, no te necesito. Se necesita todo. Igual es un cristiano. Un cristiano no puede existir fuera de esa conexión. Empieza a morir. La Biblia habla en Apocalipsis de Juan. Amén, dice que él estaba en una isla, cautivo por causa, amén, del evangelio, pero Dios le mostró el Apocalipsis. Yo estaba en la isla, amén, dice, pero escuche lo que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Sabe cuál es el día del Señor? El día que se reúne la iglesia. Y aunque él estaba preso en una isla, él decía, yo estoy aquí en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí le fue revelado el Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis, hermano, es más que juicios cayendo. Apocalipsis es la visión de Cristo y de la iglesia. Acuérdese que los primeros capítulos de Apocalipsis es los mensajes a la iglesia. Y dile a la iglesia de la Odisea, y dile a la iglesia de Éfeso, y dile a la iglesia de Tiatira, y dile a son mensajes a las iglesias. Entonces Apocalipsis es eso. ¿Y sabe cómo se cierra Apocalipsis? El Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven Señor Jesús. Él miró las bodas del Cordero y él cerró con esas poderosas palabras: el Espíritu y la esposa dice, ven Señor Jesús. Así se cierra Apocalipsis. Entonces Apocalipsis es la visión de Cristo y la iglesia. Jesús viene por la iglesia. ¿Quién puede decir amén? Él viene por su esposa. La esposa es la iglesia. Y todo este tiempo Dios nos está preparando para ese poderoso encuentro con Él. Amén. Ahora quiero ver segundamente de una asistencia participativa. Porque venir a la iglesia, hermano, tiene un propósito. El propósito es que nosotros podamos conectar con toda la voluntad de Dios que Él tiene para la iglesia. Y digo esto porque muchas veces he visto gente que viene a la iglesia y es como si ellos tratan de no ser detectados. Usted sabe, entran así, se sientan, oyen. Y digo, ¿qué pasó? Es como si ellos no quieren ser detectados y no quieren ser parte de lo que es la iglesia. Ellos se encierran en su caparazón de egoísmo y se mantienen fuera del alcance de todos. Congregarse, hermano, nos involucra de muchas maneras. Nos involucra en la adoración, nos involucra en la alabanza, nos involucra en la ofrenda, en las oraciones, en los evangelismos, en el compañerismo. Eso es la vida de la iglesia. Esa es la vida del cristiano. Todas estas dinámicas suceden durante un servicio. La unidad no resulta sin un esfuerzo. Mire, hablando del matrimonio, el Señor dijo, los dos serán uno.
¿Usted cree que sucede nomás así, nomás porque sí? ¿O se requiere esfuerzo? Si usted ha estado casado, amén, por unos años, sabe que se necesita esfuerzo, pues. Que eso de ser uno no es tan fácil a veces. Que se tienen que vencer ciertas tendencias, se tienen que vencer algunas cosas del pasado, se tienen que acomodar cosas en el corazón. Tiene que ser muy intencional eso de ser uno. Entonces lo mismo pasa con la iglesia. Para que nosotros estemos unidos y seamos uno, uno tiene que vencer tendencias egoístas que están en el corazón. Eso pasa en el norte, acá no. Amén. Nuestro corazón, amén, tiene ciertas tendencias a ser egoísta. El egoísmo está ahí, amén, en la naturaleza humana. Entonces, para lograr la unidad, uno tiene que vencer esas tendencias. Hay gente que tiene la tendencia a apartarse. Hay gente que tiene la tendencia a levantar muros, ¿verdad? Y uno tiene que vencer todo eso para lograr una conexión con los demás. El egoísmo es una mentalidad de argumentos contra la vida de comunión. El egoísmo destruye la comunión. Amén. Alguien puede estar ahí, pero no se involucra. Y su pensamiento es: eso de tener compañerismo es peligroso. Puede causar algunos problemas. Y eso habla gente, amén, que ha tenido tal vez alguna mala experiencia. Y eso se convirtió en una teología defectuosa para ellos. Ahora, yo sé que gente nos puede fallar, sí. Amén, donde hay movimiento, hay fricción. Y gente puede fallar. Pero he entendido algo. La falla de los demás me permite mostrar mi cristianismo para ellos. Oh, esta persona me falló, voy a perdonarlo, soy cristiano. Oh, esa persona, amén, tuvo una mala actitud, voy a amarlo, soy cristiano. Amén. Entonces, las fallas de los demás nos permiten mostrar qué tan cristianos somos nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Eso le permite saber qué tan buena es su relación con Dios cuando alguien falla y comete errores. Amén. Mire, la unidad, hermano, nos involucra, nos introduce a una relación de compromiso. Escuche, la fe se compromete, el amor se compromete. La vida llena del Espíritu Santo nos compromete. Dios es un Dios de compromisos. Así, amén, lo vemos en la Biblia. Él es un Dios de pactos. Lo que quiere decir: yo estoy comprometido contigo. Pero Dios también quiere que nosotros estemos comprometidos con Él. Él es un Dios de pactos. Amén. Es la señal de una vida llena del Espíritu. Es que estamos involucrados en los asuntos del reino de Dios. Nos comprometemos a servir, nos comprometemos a un ministerio, nos comprometemos a ser ejemplos para otros. Qué tremendo es cuando un cristiano se vuelve un ejemplo para otros, en un punto de referencia. ¿Sabe usted que la gente nueva busca ejemplos dentro de la iglesia? Y van a aprender de nosotros. Y si nosotros somos fieles, ellos van a aprender a ser fieles. Y si nosotros somos generosos, ellos van a aprender a ser generosos. Y si nosotros estamos involucrados, ellos van a aprender a estar involucrados, porque ellos están viendo ejemplos. Pero ser ejemplo significa que yo lo hago primero. Yo lo hago primero y soy un ejemplo para otros. Otros son bendecidos con nuestra asistencia a la iglesia. Hermano, cada uno ministra a otro cuando venimos. Servimos a otros, nos edificamos a otros. Es tremendo ver, amén, la vida de la iglesia. Yo veo, amén, cuando gente empieza a llegar uno a uno, una familia, un matrimonio, y empieza a sentirse la expectativa de que va a comenzar el servicio.
pero cada quien está tomando sus posiciones. Los del ministerio de Ujier están tomando sus posiciones. Amén. Las de Cunero están tomando sus posiciones. Las de Escuelita están tomando sus posiciones. Y cada uno está ahí para servir a otro, para bendecir a otro, para edificar a otro, para animar a otro. Amén. Es la comunión, habla de compartir juntos en la presencia de Dios. En Hechos capítulo 2, mire, la iglesia está involucrada en oración, está involucrada con sus ofrendas, están involucrados en los evangelismos. Una atmósfera de gloria está sobre sus vidas, porque hay una comunión entre ellos y la presencia de Dios. Ahora Dios va también a tratar, amén, con lo que se puede llamar el racismo en nuestro corazón. Un día le dijo el Señor a Jonás que él fuera a predicarle a Nínive, y Jonás no podía entender cómo Dios se interesaba en gente como Nínive. Señor, ¿por qué quieres salvar a esa gente? ¿Y para qué me envías a mí? Porque a veces Dios te va a enviar a gente que tal vez no es lo que tú esperabas. Porque cuando Dios quiere salvar a una persona, no nos consulta para pedirnos nuestra opinión. ¿Cuántos pueden? ¿Cómo ves? ¿Lo salvamos o no lo salvamos? ¿No te cae bien? Ok, no lo salvamos. Dios no nos consulta para eso. Él solamente dice: ve y predícale, ve y háblales de mi amor, ve y háblales el evangelio. Y hay gente, hermano, que es muy diferente a nosotros. Es muy diferente. Pero hay mucha gente que, si personas no son como ellos, están bajo sospecha. Cada quien, amén, quiere estar solamente con la gente que se siente como ellos, o como decimos, con su tribu. Y uno tiene que vencer esas barreras. Uno tiene que vencerlas. Hermano, yo he aprendido a tratar con gente que es muy diferente a mí. Sus temperamentos son bien diferentes. Amén. Hay gente que es muy diferente, pero uno ha aprendido a conectar con esa gente y a tratar con personas que son diferentes, amén, a nosotros. Y todo cristiano debe aprender esto, porque puede haber a veces, amén, ese espíritu, amén, de tribu. Acá están los aleluyecas, que no se juntan con los espiritecas. Y dice: no, yo soy de los aleluyecas, yo soy de acá. No, pues yo soy de los espiritecas y me voy para acá. Y lo que no saben es que los aleluyecas y los espiritecas están donde mismo. Ahora, eso por decirlo de una manera, ¿ok? Pero es tremendo cuando gente puede conectar con todos los demás y sabe fluir con los demás, aunque son diferentes. Hay gente, hermano, que ha llegado a ser muy cercana a nosotros, que jamás lo hubiéramos imaginado, jamás. Pero aprendimos a conectar. Y la pregunta es: ¿uno puede fluir con gente que no es como nosotros? El Señor Jesucristo, hermano, era muy sensible o muy sensitivo en tratar con la gente. Él podía ir a Samaria y hablaba con los de Samaria. Él podía ir a otra región y trataba con esta gente. Él podía tratar con todas las personas. Un espíritu, amén, de avivamiento necesita de esto. Si nosotros queremos avivamiento, significa que Dios va a tocar gente de todo lugar, de toda la ciudad, y gente va a venir a congregarse.
Y uno tiene que tratar, amén, con estas cosas para traer una cultura de avivamiento a la iglesia. ¿Cuántos quieren una cultura de avivamiento? Yo quiero una cultura de avivamiento. Que gente venga del norte, del sur, de cualquier lugar, y vengan y entren y se congreguen y seamos como un pueblo de Dios. La Biblia dice, amén, en Apocalipsis, que el evangelio fue proclamado a gente de todo lugar, diferentes unos a otros. Dice, el evangelio llegó a gente así. Dice Apocalipsis 14, versículo 6: y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio, hermano, abarca a todos: pueblo, tribu, lengua, pueblos. El evangelio llega a cada persona. El evangelio rompe barreras, cruza fronteras. Y la Biblia dice, Cristo es todo en todos. Y eso es lo poderoso, amén, de una iglesia, que gente puede venir de tan diferentes trasfondos, y Dios pretende hacernos un pueblo, la iglesia. Amén. Ahora quiero ir al final y quiero hablarte de que una buena asistencia es acompañados de alguien más. Uno tiene que hacer de venir a la iglesia una experiencia compartida. No solamente nosotros, sino extendernos a alguien más y decirle, hey, vamos a la iglesia, amén, este domingo o esta semana vamos a la iglesia. La iglesia, hermano, existe para ver gente salvándose. Es el propósito de toda iglesia. Siempre que pensamos en enviar a una pareja a un lugar, a una ciudad, a un pueblo, lo que estamos pensando es que a través de esas parejas, amén, una iglesia va a empezar a tomar forma, porque una iglesia se abre para que gente venga a conocer de Dios, y gente debe estar añadiéndose a la iglesia. Hermano, la mejor invitación que puede hacerle usted a una persona es venir a la iglesia. Es la invitación más grande que usted le puede hacer a alguien. El invitarlos a la iglesia a encontrar un destino eterno para sus vidas. La Biblia habla de la samaritana que tuvo un encuentro con Jesucristo que revolucionó su vida. Mira, cuando ella tiene ese encuentro con Jesús, ella se siente tan emocionada con el encuentro que acaba de tener, que se olvidó por un momento del cántaro que llevaba y entró a la ciudad a compartirle a toda la ciudad el encuentro que había tenido con Jesús. Ella decía, mira, Él conoce mi vida, Él sabía mi pasado, Él me conocía bastante bien, y a pesar de todo me aceptó y me recibió. Amén, Él sabía toda mi historia y Él pudo ofrecerme algo que nadie me había ofrecido, y le está compartiendo su testimonio a todos. Porque eso es lo que Dios espera que haga todo cristiano. Que no se quede con la experiencia para sí mismo solamente, sino que pueda compartirla con toda persona que necesita un toque de Dios. ¿Sabe por qué nosotros damos testimonio en las plazas o en los lugares públicos? No es para que la gente se entere de nuestra historia. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque hay mucha gente que está sentada ahí, que en algún momento se va a identificar con uno de esos testimonios y va a decir, wow, amén, esa persona, amén, la vida de esa persona era como mi vida. Y si Dios pudo cambiar la vida de ellos, puede cambiar mi vida. De eso se trata, ir y compartir el testimonio. Y es, hermano, muy poderoso cuando una iglesia sale a compartir el testimonio y el próximo servicio gente nueva está ahí. Amén. Sabe que siempre que
un servicio se termina y personas levantan su mano para recibir a Jesús, ese es el punto alto de un servicio y dices, wow, gente nueva está aquí. Gente nueva le va a entregar su vida a Cristo este día, esta mañana. Entonces es ver tremendo, amén, un altar con nuevas almas. La Biblia dice que eso es lo que el cielo celebra. Cada vez que un pecador se arrepiente, el cielo sigue celebrando. El cielo no ha perdido el asombro de ver a una sola persona entregarle su vida a Cristo. El cielo está a la expectativa todo el tiempo cuando una persona va a dar un paso hacia adelante y va a recibir a Jesús. Los ángeles están listos para celebrar en el cielo. Amén, porque esto es lo más poderoso que puede pasar aquí en la tierra, que una persona le entregue su vida a Cristo. Lo que el cielo celebra, amén, no es si la selección mexicana ganó el campeonato. Es si un alma le dio su vida a Cristo. Y nosotros somos la buena semilla del reino. La Biblia dice en Mateo 13:38 que nosotros somos la buena semilla como hijos de Dios. Usted y yo somos como una semilla, y una semilla tiene el potencial de reproducirse. Esa es la imagen que está tratando de dar Jesús. Aquí dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Entonces, hermano, el potencial de crecimiento de una iglesia está dentro de la iglesia misma. Aquí hay un poderoso potencial para que esta iglesia se duplique, se triplique, porque usted, cada uno es una semilla. Una semilla ungida de Dios para ir y causar, amén, mayor fruto para Dios. El potencial de crecimiento de esta iglesia está aquí. Son ustedes, cada uno. ¿Cuánta gente puede ganar un cristiano a lo largo de su vida? Ni idea. 50, 100, 200, 300. Ni idea. Supongamos que cada uno ganara 100 almas en el transcurso de su vida. ¿Cuántos cientos de almas no están aquí? Pero usted es la semilla. Usted es la semilla de Dios. Usted es un factor de crecimiento de esta iglesia. Usted, amén, con su vida, con su testimonio, es un factor para el crecimiento. Dice, amén, nuestro texto, que estaban perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Era una iglesia que se movía con Dios, que se preocupaba por gente que no era salva todavía. Dios pone esa preocupación en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros decimos, Dios puso una carga en mi corazón por una persona. Lo que queremos decir es, Dios me ha hecho sentir que debo hablarle a esa persona, debo testificarle a esa persona y hablarle de Cristo para traerlo a la iglesia. Y usted puede ser un instrumento de Dios para salvación de mucha gente. Cuando nosotros comenzamos, hermano, ahí la iglesia, era mi esposa, mi hija de 7 años, mi hijo de 11 meses. Era toda la iglesia. Y a veces yo estaba predicando y toda mi congregación se salía porque el niño lloraba, la mamá lo sacaba y mi hija salía detrás de su mamá. Y yo estoy ahí solo hablando. Sí, gloria a Dios. A ustedes que están ahí por fe. Así comenzó. Y fuimos de un punto a otro punto, testificando, hablando, compartiendo. Una persona llegó, otra persona llegó, una familia, un matrimonio, un joven, alguien más. Y de pronto se empezó a ver el milagro llamado iglesia. Porque toda iglesia es un milagro. Porque Dios ha hecho existir la iglesia.
Amén. Esta iglesia existe porque es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Y uno siempre debe valorar ese día cuando la iglesia se congrega. ¿Sabe que esta pandemia ha afectado mucho los hábitos de los cristianos? Y uno de esos hábitos o buena costumbre es el estar en la casa de Dios. Y el diablo ha querido dañar los buenos hábitos de los cristianos, porque, amén, la vida tiene que ver con buenos hábitos. La vida cristiana, amén, saludable, tiene que ver con buenos hábitos. ¿En qué consiste la salud de una persona? En sus hábitos. Entonces, un cristiano con buenos hábitos va a tener una vida espiritual saludable. Y uno de esos buenos hábitos que siempre te va a mantener saludable es estar en la casa de Dios. Ayer le comentaba, amén, al discípulo de Fernando, a Juan. Le decía, ¿sabes quién es el que está ahí en esa foto corriendo? Ahí arriba. Él dice, no has escuchado nunca la historia. Me dice, no. Le digo, es Eric Liddell. Esa imagen a mí me gustó cuando mandé a hacer esa lona que está ahí, por el testimonio de él. Y le pusimos ese versículo que dice, corre con la visión. Y ha corrido, ya lleva varios kilómetros y sigue corriendo. Y la historia interesante de él es que él iba a competir a esas olimpiadas. Y él, amén, iba a tener una competencia un domingo. Y él era el favorito. Él podía llevarse la medalla de oro con las manos en la cintura. Pero cuando le dijeron que su competencia iba a ser el domingo, él dijo, no puedo ir porque voy a la iglesia. Pero él dijo, pero le decían, pero ¿y qué tiene? Tienes que competir, tú eres el favorito, tú te vas a llevar la medalla de oro. Y él dijo, no, yo no puedo dejar de ir a la iglesia. Y tuvo ahí, amén, un enfrentamiento con sus entrenadores. Y él dijo, no voy a correr y no voy a correr. Y se fue a la iglesia. Esa es la historia de él. Esas son sus convicciones. Y él dice, pero estoy seguro que Dios me va a dar otras medallas de oro. Y él compitió en otros días y ganó las medallas de oro. Pero él dijo, yo no puedo dejar de estar en la casa de Dios. Y cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Amén. Dios te da tus medallas también a ti, porque has aprendido a honrarlo a Él. Esa es la historia. Y por último, hermano, hay muchas cosas que solamente Dios nos va a hablar aquí en la iglesia. Muchas cosas solamente Dios se las va a hablar aquí. No se las va a decir en su casa, ni allá en sus tiempos de oración. Allá Dios le va a decir algunas cosas, pero aquí hay cosas que solamente Dios aquí le va a hablar. Salmo 73, y con esto cierro. Es Asaf escribiendo este salmo. Y Asaf era director de alabanza, pero en este momento él está distraído, amén, con algunos pensamientos que están afectando sus actitudes. Porque escuche, muchas veces la forma que pensamos afecta las actitudes de nosotros. Y él está batallando con sus actitudes. Amén. Y está luchando con actitudes que lo están desviando. Pero él viene a un encuentro que le da luz. Y dice que él está luchando. Pero en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. ¿Sabes dónde se resuelven muchas de tus luchas mentales? Aquí. Muchas veces estás luchando, amén, con actitudes y hay batallas en tu mente. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Hay cosas que comprendemos cuando estamos aquí escuchando una palabra de Dios y el Espíritu Santo viene y nos habla y resuelve esos problemas de actitud que están en nuestro corazón estorbándonos. Amén. Y dice, comprendí. Pero el versículo 24 y 25 del Salmo 73 mismo dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
él llegó a las conclusiones correctas. ¿Sabes cuándo llegas a las conclusiones correctas? Cuando entras a la casa de Dios y Dios te habla. Y cosas pueden ser resueltas en Dios. Y puedes salir de este lugar y decir: gloria a Dios, el Señor aclaró mis pensamientos, el Señor ayudó mis dudas, el Señor ayudó, amén, esta mañana mi corazón que estaba luchando. Y por eso es bueno estar en la casa de Dios y traer gente, amén, que está batallando en la vida, para que ellos tengan un poderoso encuentro con Dios también. ¿Cuántos pueden decir amén?